Bueno, egunon guztioi, preso adima gaude hasi egingo gera, gaurko prentsaurreko honekin, eta lehen gaia izango litzateke udalaren funtzionamentuari dagokiona. 50 piko egun igaro ondoren, bueno, gutxinaka gure helburua delako udalaren funtzionamentu arrunta, behintzat instituzionalki berreskuratzen joatea, eta horren adierazgarri da, adibidez, gaurkoan gobernu batzordearen bilera egin dugu da, lehenengoa martxoaren 17an egin genuen horretatik hasita. Martxoaren 17ko gobernu batzorde hartan, bueno, egoera berezi honetan funtzionatu ahal izateko erabaki batzuk hartu genituen, hain zuzen ere delegatuei beraiek duten eskuduntza esparrua handitzea eta beraz hartu behar ziren erabakiak emateko ahalmena ematea, horrela egon gera hilabete honetan, baino gaur gobernu batzordearen ospakizun honekin, bueno, normaltasun horri berriro ere bidea irekitzeko asmoa izango genuke. Bi izan dira gaurkoan gobernu batzordean jorratu eta onartu ahal izan ditugun gaiak, bata bedartzari dagokion xehetasuneko estudio baten onarpena, eta bigarrena Miramoneko parkeari dagokion plan bereziaren behin betiko onarpena. Hemendik aurrera, seguru aski normaltasun horretarako bidean, gaiak gehiago izango dira, berriro ere delegatuen ahalmen horiek berriro udal gobernuara bueltatuko baititugu. Horretaz gain ere, eta dakizuten bezala, gainontzekoan udalaren funtzionamentu instituzionalari dagokionean normaltasun horretara bueltatzeko bidean jarri gera, eta asmoa da, hilabete honetan eta hurrengoan, bueno, dagozkion batzordeak eta baita ere osoko bilkura bera ospatu ahal izatea. Orain arte, epea ireki genuen aurreko apirilaren 22ean ekimenak aurkeztu ahal izateko, ekimen sorta aurkeztu da, eta horiek datorren maiatzaren 11ean eta 12ean ospatuko diren batzordeetan aztertu ahal izango ditugu. Modu telematikoan egingo ditugu batzordeok, eta gerora, bozeramaile batzordearen bitartez ikusiko dugu horiek danak osoko bilkurara nola eramaten ditugun, eta osoko bilkura bera zein baldintzetan ospatu ahal dan eta ospatuko dan. Decía que la primera cuestión sobre la que quería hacer referencia es la relativa al funcionamiento institucional del Ayuntamiento de San Sebastián, que entra en una senda de normalidad poco a poco. Hoy hemos celebrado Junta de Gobierno local de forma telemática y en la misma han sido dos de las cuestiones que se han aprobado, un estudio de detalle relativo a Bedarza y un plan especial, su aprobación definitiva en el caso de Miramón. Decir que la última Junta de Gobierno local presencial en el Ayuntamiento se celebró el 17 de marzo y en la misma, entre otras cuestiones, se decidió facultar a los delegados para la adopción de las decisiones necesarias en este contexto, cosa que han venido ejerciendo hasta este momento, pero a partir de la recuperación de la normalidad y la previsión de que ya de forma semanal podamos hacer las juntas de gobierno local, poco a poco iremos nutriendo de temas esta junta de gobierno local y volviendo, en cierto modo, a una situación más de normalidad en cuanto al funcionamiento del ayuntamiento se refiere, a nivel institucional al menos. También con esta idea se puso en marcha el calendario de pleno la semana pasada, de tal manera que los grupos han podido presentar iniciativas hasta el 24 de abril y dichas iniciativas serán tratadas en sesiones que se celebrarán de las comisiones ordinarias de pleno el próximo 11 de mayo y el 12 de mayo. Hemos elegido 2 días, normalmente las comisiones de pleno se celebraban en uno, porque estas, bueno, pues por una cuestión de mejor funcionamiento hemos pensado que es mejor utilizar 2 días para que se desarrollen estas comisiones, como digo, el 11 y el 12 de mayo, con plenas garantías y la participación de todos los miembros de dichas comisiones. La intención, desde luego, es que el calendario ordinario de pleno de este mes desemboque la celebración del pleno del ayuntamiento. Iremos viendo en función de cómo evoluciona la situación y cuáles son los condicionantes que se nos ponen sobre la mesa, en qué forma desarrollaremos esa sesión plenaria,
todavía hay tiempo y con los portavoces iremos planteando distintas alternativas para que, cumpliendo las medidas que en ese momento sean obligatorias, podamos, como digo, desembocar en un pleno lo más normal posible para tratar los distintos temas que, como digo, ya estamos tratando a lo largo de este mes y del siguiente. Hori beraz, lehen gaia. Eta hortik aurrera, egia esan, ez daukagu berria askorik egoerari buruz, oraindik konfinamentu egoera batetan jarraitzen dugu, eta ezagutzen dezuten bezala udadak dituen eta eskaintzen dituen zerbitzuak, orain dela ja aste batzuetatik edo aste batzuk dira modu honetara funtzionatzen hasi zirela, eta modu normalean funtzionatzen jarraitzen dute egoera anormal honetan. Aipamena egingo nuke atzokoan epea ireki zela sustapenak landutako laguntza plan hori martxan jartzeko eta eskabideak jasotzeko. Egia da, asko izan zirela atzoko egunean jaso ziren eskaerak eta kontsultak. Gaur lasaitu da pixka bat eskaera maila hori. Nik lasaitasun mezu bat ere luzatu nahiko nuke, zeren 7 eguneko epea finkatu genuen eskabide guztiak aurkeztu ahal izateko, eta horrek, nik uste normaltasunez eskabide horiek egitea ahalbidetuko duela egun guzti hauetan. Decía que, por una cuestión que iba a resaltar antes de dar paso a las preguntas, decir que ayer entraron en vigor las convocatorias de ayudas realizadas por la Sociedad de Fomento. Hubo una gran demanda y en algún momento hizo que la propia página web funcionara con ciertos problemas de saturación, pero hoy la situación ya es más normal, es más tranquila, y quiero repetir o incidir en que el plazo para poder presentar las solicitudes es de 7 días y que, por lo tanto, de forma escalonada se va a poder realizar la solicitud sin mayor problema en todo este tiempo. No es al primero que llegue, sino que se analizarán todas las que en 7 días se entreguen o se presenten en la Sociedad de Fomento. A partir de ahí, decir también que la situación sigue siendo básicamente la que hemos conocido durante las últimas 2 semanas, con los servicios municipales funcionando, yo creo que de forma adecuada en estas circunstancias excepcionales, tanto el transporte público, las condiciones en las que lo conocemos, los trabajos de la Guardia Municipal, de los bomberos y sobre todo de Acción Social, que siguen desarrollando su trabajo como hasta ahora. Y por indicar un dato, diré que en lo que a la plantilla del Ayuntamiento se refiere, a día de hoy únicamente queda un positivo. No hay nuevos positivos desde hace ya algún tiempo y solamente queda uno positivo. Esperemos que la situación, no solamente de la plantilla, evidentemente también de la ciudad, vaya evolucionando en ese sentido. En función de lo que cada uno de nosotros y nosotras hagamos, estará el que eso así sea. Nahi baldin baduzue galderei aukera irekiko diogu hemendik aurrera. Sí, tenemos ya varias preguntas. Neko, David, de Radio Euskadi Ratia, nos pregunta si hay día para la apertura de playas en Donosti, ¿por qué están cerradas cuando en el resto de Guipúzcoa están abiertas? Vamos a ver, no hay día. En este momento estamos muy atentos a lo que el Consejo de Ministros de hoy pueda determinar sobre el proceso de desescalada, sobre esas informaciones, de permitir nuevas salidas a partir del 2 de mayo y en qué condiciones serán. Y cuando tengamos conocimiento exactamente de ese cambio, por decirlo de alguna manera, en el régimen actual, iremos adoptando las decisiones oportunas. La decisión de no abrir las playas el domingo pasado y el no hacerlo mientras dure la actual situación, yo creo que obedece a una lógica que no es difícil de entender, aunque en estas circunstancias nunca llueva a gusto de todos. La situación de confinamiento sigue siendo la misma. Lo que se había establecido es una excepción muy limitada para que los niños pudieran salir a la calle.
por periodo máximo o tiempo máximo de 1 hora y a una distancia máxima de 1 kilómetro desde su domicilio. Esa es la excepción a la regla general que sigue estando vigente a día de hoy. En esas condiciones, nosotros consideramos que, desde luego, abrir las playas podía suponer un mensaje en sentido negativo, de hacer ver una especie de vuelta a la normalidad que no se está produciendo y generar también un efecto llamada que creo que no es deseable. Voy a dar un dato para que, bueno, pues para que se vea si efectivamente esa medida podía tener, no lo sé, algún efecto beneficioso o no. Nosotros hicimos público un mapa de densidad de niños menores de 14 años por zonas de la ciudad, y es público y conocido, y las 3 zonas que tienen la mayor densidad de niños menores de 14 años en nuestra ciudad y, por lo tanto, pudieran tener mayor dificultad para que en el espacio público limitado pudieran ejercer ese derecho de salir 1 hora durante un día y sin alejarse más de 1 kilómetro de su domicilio, son Irurezoro, Odeta y Darracho. Ninguno de los 3 está, los 3 están más lejos de 1 kilómetro de cualquiera de las playas de nuestra ciudad. Luego, bueno, la verdad es que la situación que se puede generar con la apertura de las playas en una situación que, como digo, sigue siendo la que era de confinamiento en términos generales, pues no nos parecía que era lo más deseable, y lo vamos a seguir manteniendo hasta que haya un nuevo criterio, como digo, que estamos pendientes de conocer, derivado de las decisiones que hoy se puedan adoptar al respecto. Agian gai hau euskaraz esan dezakezu, ze pentsatzen dut horren. Bai. Ez, hondartzen inguruan, gure gogoeta egin genuen gai honen inguruan, gure hiriaren errealitatea zein den kontutan harturik. Eta egin behar den lehen baieztapena da, ez gaude da egoera normal batean, konfinamentu egoeran jarraitzen degula. Eta bere momentuan hartu zen erabakia da salbuespeneko erabaki bat, eta oso mugatua umeei dagokienean. 14 urtetik bera, ordu betez etxetik irten adi izatearena, eta baldintza oso jakinetan, eta inoiz kilometro bat baino gehiago urrunduz bakoitzaren etxetik. Hoiek ziren ezarritako baldintzak. Hondartzak irekitzearen egokitasuna ez genduen ikusten testu inguru honetan, eta ez dugu ikusten testu inguru honetan, zeren sortu dezake kontraesakorra den mezu bat. Horiek irikitzea, badirudi halako normaltasun batean sartzen gaituela, eta ez da hori daukagun errealitatea, eta dei efektu bat ere izan dezake kasuren batzuetan. Aipatzearren, guk egin genuen azterketa bat jakiteko zein dan gure hirian dauden zona ezberdinetan dagoen 14 urtetik berakoen dentsitatea, eta 3 dira ateratzen zaizkigun esparruak: Irurezoro, Odeta eta Darratxo. 3ak edozein hondartzatatik kilometro batetara baino gehiago. Beraz, teorian hondartzak irekitzea izango lukeen onura hori, hain zuzen ere, estutasun gehien duten auzoengan ez dauka ondoriorik. Aste honetan hori horrela mantenduko dugu, eta ikusiko dugu zein dan urrengo epea, urrengo pausoa, eta pauso horretan ez bakarrik hondartza, baizik eta baita ere zenbait parke publiko ireki daitezken edo ez, baina gaur zai gaude ikusteko zein diran datorre larun batetik aurrera ezartzen diren baldintza horiek, eta egingo dugun balorazioa da, baldintza horiek aldik eta hoberen betea izateko, erabaikerik onena hartzearena. En el mismo sentido, Inma de Este nos pregunta, algunos colectivos piden al ayuntamiento que abra paseos y parques, al menos en los barrios donde no hay más alternativas, para no reducir el espacio público y evitar aglomeraciones. A ver, ¿qué medidas prevén al respecto? Bueno, eso de algunos colectivos, pues a mí me gusta saber quién, dónde y qué situación concreta. Porque los parques, salvo los juegos de niños, están abiertos. Los que están cerrados son los parques históricos, por decirlo de alguna manera, los que se cierran a lo largo del día, pero el resto de espacios públicos permanecen en este momento abiertos en la ciudad. Insisto, y además no me voy a cansar de insistir en ello, estamos en una situación excepcional de confinamiento en el que se establecen una serie de limitaciones, y esas limitaciones
el cumplimiento de las mismas fundamentalmente recae sobre el comportamiento de cada uno de nosotros y de nosotras. Es que además así va a ser, y creo que a partir de ahora cada vez con mayor intensidad. O hacemos todos un ejercicio de responsabilidad y somos conscientes de que las posibilidades que tenemos son limitadas, o lo demás, el proceso de desescalada va a ser muy complicado, muy complejo y muy difícil de controlar. Insisto, estamos a la espera de ver cuáles son las nuevas decisiones que se adoptan al respecto el día de hoy, para ver también cuáles son las mejores decisiones que desde el Ayuntamiento podemos adoptar para que efectivamente estas sean cumplidas y respetadas. Desde Diario Vasco, Aingeru Munguía, en el proceso de vuelta a la normalidad laboral y económica, cuando le toque el turno a bares y restaurantes, nos pregunta si el Gobierno municipal es partidario de flexibilizar la normativa de terrazas, habida cuenta de que tendrán otras limitaciones de aforos, distanciamientos físicos, etcétera. Yo creo que a esa pregunta hay que contestar un rotundo sí. Creo que lo vamos a tener que hacer de forma excepcional, como excepcional es la situación que vivimos. Es nuestra obligación tratar de ayudar en la medida de lo posible a salir de esta situación a quienes en este momento la están sufriendo con mayor intensidad, y si en nuestra mano está, mediante la flexibilización de determinadas ordenanzas, la aplicación de determinadas ordenanzas, como digo, de forma excepcional y durante el periodo de tiempo que dure la situación excepcional, si en nuestras manos está que eso sea así, yo creo que hay que hacerlo. Luego, esa es una posibilidad que en este momento está encima de la mesa. A falta de mayor determinación, porque desconocemos cuáles van a ser las condiciones en las que se va a permitir la apertura de determinados establecimientos, y en función de eso pues tendremos que dar una respuesta u otra. Hay un par de preguntas en relación a la OTA. Beñat hitzatik galdetzen digu Beñatek, noiz eta zeren arabera aztertuko du udaletxeak TAO zerbitzua berriz abiaraztea? Aurrikusi dugu, noiz jarriko dugu berriz martxan? Lehenengo erantzuna bigarren galderari egin nahiko nioke. Bigarren galderaren erantzunaren arabera hartuko degulako erabakia. Bere garaian mantendu gendun TAO sistema, bere helburua delako aparkalekuak erregulatzearena. Ikusi genuenean ez zegoela horren beharrik, orduan bertan bera utzi genuen. Orain, aurre ikusten dugu pauso berriak ezagutzen joango garela, mugikortasuna gehiagora eramango duten neurriak seguru aski. Eta hor ikusten dugunean sortu daiteke da aparkalekuaren erregulazioaren inguruan arazoa, orduan izango da TAOa berreskuratzeko momentua. Horren arabera izango da erabakia. Berriro errepikatzen dut, TAO sistemak daukan helburu nagusia da aparkalekuak erregulatzea. Hori beharrezkoa ez den bitartean ez dago, baina hori beharrezkoa den momentutik aurrera egongo da. La misma pregunta nos la hace Ingrid Munguía, si la puede repetir en castellano. Sí, vamos a ver. La razón de ser de la OTA es una para el ayuntamiento, y es que es un sistema de regulación del aparcamiento en nuestra ciudad que resulta necesario en condiciones normales, y creo que eso lo vemos absolutamente todos. Cuando entramos en esta situación de anormalidad y comprobamos que efectivamente no había una necesidad real de regulación de aparcamiento porque no se estaba produciendo esa demanda, decidimos suprimir el sistema de OTA. ¿Cuándo se recuperará? Cuando se vea que, derivado de las decisiones que se vayan tomando de desconfinamiento, la necesidad de regulación de aparcamiento se vuelva a poner sobre la mesa. Cuando tengamos, como digo, una situación en la que, debido a las medidas que se prevé que se vayan a ir adoptando de levantamiento de situación de confinamiento, y que esas medidas de levantamiento pueden volver a hacer necesario el que tengamos un sistema de regulación, en ese momento se recuperará la OTA. Usoa de COPE nos quiere saber sobre el uso obligatorio de mascarillas en el transporte público, cómo se controlará su cumplimiento. A ver, yo sobre el cumplimiento de las condiciones que a partir de ahora se establezcan, quiero hacer una reflexión general. Le he dicho antes, ha desañadado con respecto a otras cuestiones. Pero creo que todos tenemos que tomar
absoluta conciencia de que el reto que afrontamos es un reto colectivo en el que en el funcionamiento o la manera de actuar de cada uno de nosotros va a ser determinante. A mí no me gusta plantear estas cosas desde el punto de vista de imposición-sanción. Es más, reconozco que estoy preocupado con, no sé, con este contexto en el que la libertad está siendo puesta en cuestión, este contexto en el que al final parece que los ciudadanos nos convertimos en policías. Los ciudadanos lo que tenemos que ser es responsables y saber que las medidas que se proponen y que se adoptan en nuestro propio beneficio y que los más interesados en cumplirlos o en cumplirlas somos nosotros mismos. Entonces, yo esa consideración sí la quiero hacer porque la voy a seguir haciendo de ahora en adelante con respecto a muchas de las medidas que vamos a tener que ir implementando para tratar de volver a un funcionamiento más normal que el que tenemos en la actualidad. Y yo entiendo que el tema de las mascarillas en el transporte público es algo que viene de suyo, o sea, que va a caer definitivamente. Tiene lógica que cuando tengamos dificultades para cumplir la principal medida, que es la del distanciamiento, los 2 metros o más, la mascarilla va a ser obligatoria. Creo que vamos a ese escenario y creo que ahí, en primer lugar, lo que tenemos que hacer es apelar a la responsabilidad de cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros sabemos que si se impone el uso de esa mascarilla, se impone no por un capricho, sino por una cuestión de salud personal y colectiva. Ildo honetan euskeraz galdetzen digute, garraio publikoan musukoak edo maskarillak beharrezkoak izango ote diren. A ber, nik usteen terrenoan mugitzen gerela, ez? Baina ikusten goaz datorkigun egoera berri honen aurrean seguruenik zeintzuk izango diran, etorriko diran neurriak, eta nik uste hau etorriko dala. Eta zentzu guztia dauka, ez? Danak dakigu, hain zuzen ere, egoera honetan dagoen neurririk eraginkorrena urruntzearena dela. Baina kontekstu batzuetan hori zaila izango da betea arazi adizatea. Eta horren trukean, kasu batzuetan, eta garraio publikoa kasu horietako bat da, beste neurri batzuk hartu beharko dira, segurtasun neurriak eta osasuna bermatzeko neurriak. Eta maskarilla da lehenengoetako bat. Nik uste hori etorriko da, epe motzean gainera, eta danak ulertu beharra daukagu da, horren zergaitia eta horren arrazoia eta modu naturalean bete. Ez bakarrik derrigortzen delako, baizik eta bakoitza kontziente garelako egiten dugunaren arabera egongo dela gauden egoera honetatik hobeto ateratzea, ala ez. Azken galdera bat, Beñatek hitzatik berriz galdetzen digu, aurrak kalera atera daitezkela igandetik, eta ze balorazio egiten duen udalak egoeraren inguruan. Nik balorazio ona egiten dut. Uste dut, orain arte esan dudan bezala, orokorrean hiritarrek erakutsi dutela dugu da, badakigu da arduratsu izaten. Badakit kazetariak askotan ibiltzen zaderete da salbuespenaren bila. Orokortasunak ez duelako egunkaririk saltzen. Baina justuak izan da, nik uste dut, onartu beharra daukagu da, gehiengo zabal batek gauzak behar diren moduan egiten dituela. Eta horrela izan behar du gainera. Enronka honen aurrean, horrela izan behar du eta izaten jarraitu behar du. Horren arabera egongo delako arrakasta izatea edo ez. Norbaitek pentsatzen baldin badu. Udaltzaingoa edo ertzaintza izan behar duela portaera guztien bermatzaile, eszenario hori ezinezkoa da. Portaera egokiaren bermatzaile norberak izan behar du. Eta nik uste, hiri honetan, gaur daño, neurri oso handi batean horrela izaten ari dela, eta nahi dudana da horrela izaten jarraitzea. Pues si podías finalizar con esta misma reflexión. A ver, yo creo que, y no me quiero meter con los medios de comunicación, no quiero que se entienda así, pero yo creo que en cuanto a comportamiento se refiere, la absoluta mayoría de los comportamientos producidos el domingo pasado, cuando se permitió esa salida limitada de los niños y niñas de nuestra ciudad, ha sido
un muy buen comportamiento, un comportamiento responsable por la mayoría de las personas que han cumplido las condiciones que nos hemos autoimpuesto en beneficio de todos. Hay excepciones, claro que las hay. Y yo entiendo que los medios de comunicación reparen más en las excepciones porque venden más periódicos que la regla general. Pero creo que no nos debe hacer perder la perspectiva, y menos de cara a futuro. Un futuro en el que las condiciones que se vayan estableciendo se cumplan o no va a depender más del comportamiento personal de cada uno de nosotros y de nosotras que de otras cosas. Si alguien cree que los garantes del comportamiento personal de cada uno de nosotros y nosotras deben ser los guardias municipales y de Ertzaintza, en el caso de nuestra ciudad, creo que estaría muy equivocado. Los garantes del correcto comportamiento de cada uno de nosotros y nosotras, en primera instancia, somos nosotros mismos. Y no solamente por una cuestión de obligación, sino sobre todo por una cuestión de responsabilidad. Y creo que es importante que entendamos esto. Creo que es importante que entendamos que la manera de avanzar y de hacer frente a este reto es precisamente el de saber comportarnos como la circunstancia exige. Y es lo que vamos a ver cada vez más, porque cuando más se vaya abriendo la mano, y ese es el escenario al que vamos, evidentemente el papel de cada uno de nosotros va a ser más importante. Y el papel de las fuerzas de seguridad, que estarán ahí, evidentemente también para cumplir su papel, va a tener menor peso. Eso es así. Y creo que es importante que entendamos que eso es así y va a ser así. Eskerrik asko.